Bueno, pues vamos a seguir con nuestra enseñanza de la historia de la Iglesia. Lo último que vimos la semana pasada fue el concilio, cuando después de que Pedro comparte con los gentiles, y hay otro concilio muy importante, bueno, no creo que es el mismo, donde se estipula una reunión de los líderes. Sí, conciliaban ideas, o sea, bueno, eso tiene, la palabra etimológicamente tiene algo que ver. Cuando hablamos del concilio de las iglesias, eran reuniones donde se discutían temas para llegar a un acuerdo en temas donde había diferencias o cierta polémica, o donde se iban a establecer. Ya cuando la iglesia agarró forma ya oficial, en esos concilios también se dictaminaba dogmas de fe, se dictaminaron el canon de las escrituras y cosas por el estilo. El primer concilio tenía que ver con la inclusión de los gentiles, y esto es bien importante porque desde el concilio vemos lo que posteriormente va a tomar forma completa en Romanos y en Gálatas, y que fue una de las primeras piedras de tropiezo para la iglesia, primeras áreas de oportunidad, por así decirle, primeros pensamientos contrarios a la palabra, que era el querer judaizar al gentil, ¿ok? Recordemos que la iglesia es una iglesia judía, ¿ok? Eso no lo podemos negar. Históricamente la primera iglesia, los pininos de la iglesia, era una iglesia mayormente judía y con judíos prosélitos y muy poco gentil. No muy poco gentil de amable, sino muy poca gente gentil, ¿ok? Sí. Entonces, había esta tendencia, había gente que había sido muy celosa de su ley judía y de su religiosismo judío, y entonces al venir a Cristo querían como que mezclar las dos ideas. Sí, Cristo es Dios, es hijo de Dios, Él me da salvación, pero yo necesito cumplir la ley, yo necesito apoyarme en mis propias obras de justicia, yo necesito guardar mandamientos, y nace de un corazón bueno, no es un corazón que quiera ir en contra de Dios. Eso lo tenemos que entender, porque somos muy prontos para juzgar a esta iglesia primitiva. No, bueno, es que estos son los judíos cristianos, y otra cosa son los judíos que no reconocen a Cristo, es otra cosa totalmente. Yo estoy hablando de la iglesia. O sea, la primera iglesia era formada por judíos nacionales y judíos religiosos, porque también son dos cosas distintas. El judío nacional, o sea, el que pertenece a la etnia del pueblo de Israel, y el que abraza como religión y como norma de creencias el judaísmo. Son dos cosas distintas. Puede haber italianos judaizantes y puede haber judíos católicos, por ponerte un ejemplo. ¿Qué es un italiano judaizante? Alguien que nació en Italia y que por norma de fe adapta como religión el judaísmo. ¿Y quién es un judío católico? Alguien que viene del pueblo de Israel pero abraza el catolicismo. Entonces tenemos todas estas diferencias, ¿ok? Entonces la primera iglesia nacía de judíos, y en un corazón de querer guardar la ley cometían ciertos errores, que era querer ponerle a los gentiles las partes de la ley que son ceremoniales. Acuérdate que la ley se divide. ¿En qué se divide la ley? Ya les he dicho. ¿Quién se acuerda? ¿Quién da más? Los enfoques de la ley o los tipos de ley que hay en cuanto a la práctica. Hay más, pero tienen un nombre. Está la ley moral,
La ley moral es todo lo que tiene que ver con los mandamientos. Y está la ley ceremonial, que es todo lo que son sacrificios, rituales. La ley que nosotros guardamos como cristianos es la ley moral, porque la ley moral se rige de los conceptos, valga la redundancia, morales. Son eternos y son aplicables a toda cultura. ¿Ok? Y la ley ceremonial, esa era exclusiva del pueblo de Israel como nación. ¿Ok? Entonces, el creyente en Cristo sigue la parte de la ley ceremonial no para obtener salvación, porque la salvación la obtenemos por gracia y fe en Cristo Jesús. Pero el que seamos salvos por gracia no nos exime de entender que a través de la ley moral Dios expresa lo que le agrada que hagamos, los parámetros de lo que es bueno y lo que es malo. Si no existiera la ley moral que Dios estableció, no tendríamos un punto de referente para decir qué es bueno y qué es malo. Todo sería subjetivo. Por eso las personas que te digan, es que yo soy bien ateo, ponlo a prueba, róbale todo su dinero y si se enoja es que no es tan ateo. ¿Sí me entiendes? Porque te va a decir que eso está mal, pero ¿bajo qué está mal? Si él no cree en Dios, si no cree en nada y no tiene una norma moral, ¿por qué está mal que le quites su dinero? ¿Por qué está mal que le pegues un cachetadón? ¿Sí me entiendes? Es un principio filosófico. Si tú sacas a Dios de la ecuación, todo es permitido. Y si todo es permitido, nada está bien y nada está mal. Pero vemos cómo la ley que Dios puso, me estoy yendo mucho hacia la ley, estoy romaneando, pero bueno, Dios está moviendo el estudio en esa dirección. La primera ley que puso antes de la ley escrita, ¿cuál es? La ley de la conciencia, ¿ok? Que está caída, pero sigue estando. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestra conciencia es corruptible totalmente, es perversa y va a tender a la larga a alejarse totalmente de Dios. Pero de inicio está, aunque vamos a decir, tiene ciertos principios donde por conciencia tú entiendes cosas buenas y malas. Es la primera ley. Luego ya puso la ley expresada, y de la ley expresada en papel o tablas en su momento, posteriormente tomaron las civilizaciones e imperios posteriores a la escritura para tomar incluso sus normas morales. ¿Okay? Las constituciones de los países tienen un origen cuando tú escarbas básicamente en las leyes morales que salen y fluyen de las leyes de Dios. Entonces por eso pasa que cuando tú llegas a una tribu en África donde no hay ley de Dios, pues tienen prácticas totalmente amorales, no inmorales, esa es otra cosa, amorales, donde tal vez los sacrificios humanos están permitidos. No lo ven mal, pero es porque no se ha establecido el principio y sus conciencias ya pasaron el proceso de cauterización, donde tal vez en algún momento lo vieron mal, lo practicaron a tal punto donde ya no lo ven de esa manera. ¿Ok? Ahora, voy a regresar porque agarré así monte bien largo. Se juntan en el concilio porque los judíos decían, ok, tú griego o tú romano o tú fenicio que estás dándole tu vida a Cristo, bienvenido a la iglesia, eres parte de nosotros, circuncídate. Y ellos decían, a ver, espérame, ¿cómo está eso? ¿Qué es circuncidar? Porque la circuncisión hoy la entendemos como un proceso médico, pero el origen de la circuncisión es el pacto de Dios con Israel. Y entonces los hombres, o sea, imagínate que yo a lo mejor no me hubiera hecho cristiano, ¿verdad? Si llegando me dice mi pastor, te tienes que circuncidar ahorita, yo hubiera dicho, no está chido, ¿verdad? Entonces, ellos entran a la iglesia y les empiezan a poner esa carga, circuncídate, guarda el sábado, guarda este mandamiento, hazle así, hazle asá. Y entonces
lo que debió de haber sido una puerta abierta de oportunidad para que el gentil entrara, ahora había, como en los antros, en mis tiempos, que había cadeneros que decían quién entraba y quién no entraba. Y eso sigue habiendo en las iglesias de hoy, los hermanitos hiperreligiosos que dicen quién sí es cristiano y quién no, quién puede venir y quién no puede venir a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que deshacernos de ese tipo de pensamiento, porque la iglesia tiene que estar abierta de par en par para todo aquel que vaya a creer. Vienen pecadores, vienen rotos, vienen torcidos, aquí se tienen que encontrar con Cristo, y hasta que se encuentren con Cristo se les puede pedir que empiecen a regenerar su vida. No les podemos exigir que hagan obras que no pertenecen a su naturaleza. Y la iglesia estaba cayendo en esto. Entonces, cuando se da la apertura a los gentiles, en el concilio terminan dictaminando y diciendo: vamos a ver qué vamos a pedirle a los gentiles que hagan y qué no, para que sean aceptos a la iglesia. Y bajo dirección del liderazgo de la iglesia y del Espíritu Santo, así está mencionado, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer más que estas cosas. Imponen únicamente cosas relativas a la moral por un lado y salubres. ¿Qué fue lo que impusieron en ese momento? Impusieron que al gentil se le diera libertad en todo, solo se le pidiera que se abstuviera de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahogado y sangre no era porque fueran animales ya inmundos, porque esa parte Pedro ya la había entendido, ya se le había mostrado en la visión que ahora podía comer de lo que fuera. Era porque no es lo mismo comerte hoy una moronga con la carne que le sacaste la sangre y la preparaste, salido del refrigerador, que guardó cadena de frío, que no estuvo expuesta y que en salubridad no te afecta, a comerte una moronga en el mercado de Grecia, ¿verdad? Después de días de descomposición, del mosquero y todo esto. Entonces, el origen de esa prohibición era salubre. El ahogado y la sangre no tenían que ver con la parte moral. La única indicación moral es la fornicación. ¿Ok? ¿Por qué la fornicación la mencionan? ¿Por qué no dicen absténganse de matar, de robar? Porque eso sí lo tenían bien claro. Eso no era, nunca fue un tema de discusión. Pero la parte de la fornicación, todos los que venían de tribus gentiles, los dioses a los que servían antes, siempre involucraban rituales de fornicación en su religiosidad, ¿sí? Siempre involucraban profanamientos, siempre involucraban orgías, fiestas sexuales para adorar a sus dioses. De hecho, había un dios del exceso, Baco, ¿sí?, que es un fauno, es el que entrena a Hércules, ¿verdad? Ahí en la película se ve bien bonito, pero ese es un demonio que perseguía en la mitología a las vírgenes, a las ninfas, para hacerles cosas. Y entonces él, que era también el dios del vino, a través del vino y de todo esto organizaba fiestas, al punto que las fiestas de depravación de ese tiempo se les llamaba bacanales. Todo esto es mitología, cultura, etcétera. Pero quiero que entiendas por qué fue la indicación de les pedimos que se guarden de fornicación, y no incluyeron, porque perfectamente hubieran podido decir de fornicación, de matar, de robar, pero como eso ellos ya lo entendían que iba en contra aún de sus dioses paganos a los que servían, lo que estaban haciendo era enderezar la parte moral, y como en Cristo ya la parte de fornicación no entraba. Estaban llamados a vivir una pureza. Y por otro lado, sus prácticas también de dioses incluía la comida que estaban prohibiendo, porque parte de la comida sacrificada a los ídolos llevaba ese elemento de salubridad. No era tanto incluso el que estuvieran siendo sacrificada a los ídolos, porque Pablo después
en sus cartas dice: yo puedo comer de lo sacrificado a los ídolos si doy gracias por ello, porque es comida. El Dios al que se lo están, según ellos, ofreciendo, nada es, ni siquiera existe. ¿Por qué me voy a abstener de un alimento por el cual yo estoy agradeciendo a mi Dios? Entonces no tenía que ver con ese contexto. ¿Ok? Va. ¿Preguntas hasta aquí? Porque a lo mejor los enredé. Es que, no, pues voy rápido porque ando acelerado en mi forma de hablar, tengo calor. No, está apagado. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Lo sacrificaban y no lo vendían? ¿Lo sacrificaban y no lo regalaban? De los dos había venta y había ahora se lo comían, era desde que se lo comían ellos, comerciaban con él, o había ciertas ceremonias que lo que incluía era regalarlo para que como comunidad comieran lo sacrificado. Pero tú podías ir como a la carnicería y a lo mejor lo que te estaban vendiendo era 1 kilo de aguayón que ya había sido sacrificado anteriormente y tú no sabías. Pablo dice: yo puedo dar gracias, orar por ello y comérmelo. Ajá. Sí, pero, o sea, ahí la instrucción es por no ser piedra de tropiezo, pero no porque esté mal. Es un llamado a ir más arriba, ¿ok? En abstenerte de algo que perfectamente podrías hacer y nada más es por guardar, no apariencia, porque no tiene que ver con, porque ahí sería hipocresía, tiene que ver con el amor de decir: sé que esto ofende a mi hermano, pues no lo voy a hacer. Y así. ¿Tú ibas a preguntar algo? El concilio fue la iglesia de Jerusalén. Ajá. Ajá, para poner las normas. Miren, esto es así, así, así. Este fue el concilio que está ahí. Hay muchos que vamos a ir viendo más adelante. No, no es el segundo, es el primero. Ajá. Ajá. Ahora, ahí te va este pensamiento. El gentil podía comer del cerdo libremente, siendo gentil, ¿ok? Antes de ser cristiano, él no tenía problema de ir a las Ramos, pedir su kilo de chicharrón y traérselo, grasa sanadora, no había problema por él. El judío lo veía inmundo y ni siquiera se le antojaba comerse un chicharrón, porque no lo ha probado, porque creció sin comerlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora en Cristo, el judío, si hubiera querido, hubiera podido comer chicharrón. No lo practicaban, ¿por qué? Porque ya estaban acostumbrados a no hacerlo. El problema que dice Pablo, por eso Pablo dice: si tú te abstienes de algo para tu Dios, bien haces, abstente de eso. Si tú comes de todo y lo estás haciendo para tu Dios, bien haces, adelante. ¿Cuándo es el problema? Cuando el grupo de acá les dice al de acá que lo que ellos están haciendo diferente a ellos está mal y Dios no le agrada. Cuando dicen: a ver, eso está en Romanos, también dice: tú haces diferencias entre días, el sábado, y para ti todos los días son iguales, adelante. El problema es que tú vengas y quieras imponerle, como judío, a los gentiles que guarden el Sabbat cuando nunca lo han guardado. Y el problema es que tú, siendo gentil, si ellos están guardando el Sabbat y entienden que no está en eso la salvación, sino que está en Cristo, y lo guardan porque así han acostumbrado y es una forma solemne en la que buscan a Dios, adelante. No los quieras cambiar o impedirles. Del burrito que se cae. Ajá.
Bueno, ahí realmente lo que Jesús dice es, si se les cae el burro a ustedes, sí lo sacan. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Dice, ¿por qué estorbas a que yo sane enfermos? Estos valen más que el burro. ¿Sí? Es básicamente lo que está diciendo Jesús, y nace de eso, de que Jesús le está predicando a judíos. Los judíos están viendo que Jesús, a la forma de ellos, está quebrantando el sábado, y así, ¿ok? Pero aquí ya es la iglesia presentando este punto. Entonces, esto lo vas a ver extendido. Es Romanos, se trata de eso, y Gálatas después se trata de eso. Gálatas es como una escena postcréditos de Romanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Romanos queda bien claro que por las obras de la ley no seremos salvos, que solamente por gracia, que no tenemos que ser esclavos a la ley. Y en Gálatas, el problema en Gálatas era que ya había gente de liderazgo de la iglesia que estaba incurriendo ya en prácticas volvemos a lo mismo, de la circuncisión, y por eso dices, ellos mutilan el cuerpo. Y había toda una serie ahí de cuestiones. Sí, pero también en Timoteo tiene que ver con las fábulas y con o sea, no nada más es el judaísmo. Y el problema de Gálatas en sí es una iglesia cristiana que por mucho tiempo ha caminado bien y comienza poco a poco a volver al judaísmo. Por eso les dice, de Cristo se desligaron, si ahora, ya siendo salvos por la gracia, quieren mantenerse salvos por las obras de la ley. ¿Ok? Entonces, ese es un evento muy importante porque establece precisamente eso. Con ese evento, nada más, con ese solo evento, tendrías para hablar con los neojudaizantes cristianos de hoy, para decirles, mira, no es así. Si para ti funciona y tú quieres honrarlo así, adelante. No le veo el porqué, no veo por qué tú, siendo mexicano, claramente traes un nopal ahí contigo, quieras tomar el judaísmo. No le veo la razón. Pero aún si lo haces, hazlo tú, para ti. ¿Has platicado con alguno de ellos? Sí. De hecho, yo tuve amigos cristianos, líderes en su iglesia cristiana, que abandonaron la iglesia para nada más reunirse como familias los sábados. Sí. Y unos de esos les duró un rato y luego ya regresaron a la iglesia, y otros ahí siguen. Y usan términos que ni siquiera están bien usados. Vamos a leer la Torá, abramos Gálatas. Esa no es la Torá. Esa no es la Torá, o sea, no me vengas con que vamos a abrir. Pero bueno, ese es un evento importante. Eso pasó entre el año 49 y 50. Los próximos eventos importantes son la evangelización y viajes misioneros de Pablo. En Hechos 13 está el llamado de Pablo a iniciar ya su ministerio como misionero, que el término misionero es un término meramente de la iglesia medio moderna. Digo medio moderna porque William Carey fue el padre de las misiones modernas y estamos hablando de 1800 algo. Entonces, no es del siglo nuevo ni los últimos 20 años, pero tampoco se usaba, los apóstoles no se presentaban como misioneros, se presentaban como apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Enviado. ¿Sí? Los apóstoles escribían epístolas, viene de la misma raíz, un mensaje, cartas, ¿sí? Y ellos eran mensajeros enviados con un mensaje. Ese era el jale. Y cuando usaban el término soy apóstol de Jesucristo, no estaban diciendo yo soy el mero mero de la iglesia, denme los diezmos a mí. Lo que estaban diciendo es yo soy un enviado de Jesucristo con un mensaje que no es mío, que es el mensaje de Jesucristo, y yo les voy a predicar a ustedes de Jesucristo y nunca les voy a predicar a ustedes de mí. Cualquier diferencia con los apóstoles modernos es abismal, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, Pablo comienza su ministerio
enviado, ¿verdad?, por la iglesia de Antioquía. En la iglesia de Antioquía había el ministerio quíntuple muy marcado. Había pastores, no los menciona ahí, pero si hay una iglesia y hay discípulos, hay un equipo pastoral. Hay profetas y maestros, así de nombre, y están en desarrollo el evangelismo, son enviados, y muchos de ellos llegaron a desarrollar una carrera apostólica. Bernabé fue un apóstol. Sí, a Bernabé nunca lo contamos a veces entre los apóstoles. Aquellos que se sacan de la manga, es que Pablo fue el último apóstol, porque él dice, y yo como un abortivo al final. No está diciendo al final de la historia, está haciendo una mención que él está después de los primeros 12, pero mismo Bernabé, que fue compañero de él y que se separó de él por una discusión familiar, ¿sí saben eso, verdad? Llegó a un grado apostólico. Los viajes de Pablo se esparcen. La primera parte de sus viajes, ahí voy. La primera parte de sus viajes, el chisme yo lo tengo aquí. La primera parte de sus viajes es Bernabé y Saulo. ¿Sí? Si tú lees las primeras partes de los viajes, así se refieren a ellos, llegando Bernabé y Saulo. Y cuando empieza después, le cambian el orden y le cambian el nombre y empiezan a decir Pablo y fulano. ¿Qué mostrábamos al principio? Que Bernabé durante ese tiempo era mayor en autoridad y en madurez que Pablo. ¿Ok? Acuérdate que el liderazgo de la iglesia se mide en cuanto a ¿qué? Madurez y autoridad, no conocimiento. El conocimiento es sumamente, ultra, mega, macro importante, pero nunca es el sello de evaluación para considerar a un siervo de Dios. El sello de evaluación para considerar a un siervo de Dios es su carácter, su fruto, y ese tiene que ver directamente con su madurez espiritual, que no es lo mismo que años en la iglesia, y su autoridad. Y la autoridad no la que él dice tener, la autoridad a la que voluntariamente el resto del cuerpo de Cristo cercano a él le otorga. ¿Qué es lo que me hace a mí ser pastor? Aparte de que Cristo me formó en el vientre de mi madre con ese llamado y todo eso. De manera práctica, ¿qué es lo que me hace a mí ser pastor? Que un grupo de personas como ustedes me reconoce como pastor y se pone bajo mi cobertura voluntariamente. Ninguno de ustedes está aquí a la fuerza, ¿verdad? Así con una pistola yo, ¿verdad? Nadie de ustedes está a la fuerza. Bueno, y si estuviera a la fuerza, no está a la fuerza humana. A lo mejor Dios te tiene aquí y tú te has querido ir, Dios te dice quédate. Ese ya es asunto de Dios. Yo no le dije amedréntralos, ¿verdad? Nadie de ustedes está aquí de que yo lo tenga amenazado de muerte. No, si te vas, es más, los que se han ido, porque muchos se han ido, cuando se van yo les digo que Dios te bendiga y cuando quieras vuelve. Nunca uso el término te van a maldecir, vas a estar fuera de cobertura y te va a ir mal y el diablo te va a jalar las patas hoy en la noche. Jamás. Como muchos, cuando te cambias de iglesia, literalmente yo he oído de casos donde es que mi ex pastor me maldijo. Y yo, ¿cómo? Sí, me dijo que me iba a ir mal, que no me podía bendecir y que me iban a caer todas las plagas del apocalipsis, casi, ¿no? Y digo, no, pues pobre vato, está en el hoyo. ¿Ok? Entonces, Pablo reconocía a Bernabé y Pablo siguió a Bernabé. Pero después Pablo también creció. Y en ese que creció, después de varios viajes, Marco, el sobrino de Bernabé, era un huerquillo inmaduro, que en un viaje se agüitó en medio del viaje. Yo no sé si extrañó a la mamá, si le cayó gordo Pablo, si se le hizo muy pesado el ministerio, si alguien no lo saludó a la iglesia a la que llegó, no sé qué habrá pasado. Todas las cosas que pasan en las iglesias, ¿verdad? Y de repente los abandona y dice, yo me bajo del barco, literal, porque como viajaban en barco, digo, yo aquí me quedo y yo me regreso para allá, y se van. Y se fueron. Y después se lo vuelven a encontrar y Bernabé lo quiere llevar con él y Pablo dice, no,
este vato ya nos la hizo. Y yo seré manso, pero no menso, ¿verdad? Con las frases de ahorita. Y yo perdono, pero no olvido. Y toda la lista. Dice, no, yo no lo quiero conmigo, porque nos va a dejar tirados. ¿Qué tal si le encargamos a él la Santa Cena y no llega con ella? O sea, ¿sí me explico? Y Bernabé dice, pero es mi sobrino. Dice Pablo, pero yo no lo quiero. Pero es el hijo de mi hermana, o sea, yo lo cargué. Yo aquí lo traje. Pero no. Es un huerco inmaduro, fastidioso, chance ni cristiano. O sea, empezaron a discutir, yo estoy haciendo la discusión, dramatizándola, ¿verdad? No vayas a, ay, ¿dónde está todo eso en la Biblia? No, discutieron porque uno lo quería llevar y el otro no. Y se va. Dice, la traducción original dice que sus palabras entre ellos eran como espadazos. O sea, se armó. No creas que era, no, bueno, yo no lo quiero. Ok, hermano Pablo, si tú no lo quieres, yo me lo llevo. No, o sea, se acabaron de, y te voy a traer a mi abogado. Y, o sea, así, ya se cuenta. Discutieron fuerte, no se rompió el lazo. Y eso muestra algo. Entre hermanos podemos discutir. Discutir no está mal. Tener diferentes puntos de vista no está mal. Amén. Sí, y aunque fue acalorada, no se perdieron el respeto tampoco, no se maltrataron y no se odiaron y no empezó a mandar cartas Bernabé. Pablo anda fuera de autoridad, no lo reciban. Y luego Pablo andaba, no, es que me tiene envidia. O sea, no, nada de eso pasó. Nada más uno dijo, ¿sabes qué? Es mi familia. Y yo siento una responsabilidad, yo entiendo que es un huerco inmaduro y por eso mismo me lo quiero llevar para madurarlo conmigo. Y Pablo dijo, yo no estoy dispuesto a vivir ese proceso. Separémonos. Y pasó algo maravilloso. Ya teníamos a 2 apóstoles que iban siempre al mismo lugar, ahora yendo a lados distintos, impactando gente distinta, hombres muy poderosos en Cristo, en autoridad y en testimonio. Y uno se llevó a Marcos y lo maduró. ¿Ok? Y otro agarró a Timoteo y lo maduró. ¿Por qué digo que Bernabé maduró a Marco? Porque Pablo mismo, Marcos, perdón por la S. Pablo mismo dice después, en una de sus cartas, tráiganme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Ya ha pasado el tiempo, mismo Pablo dice, ahora sí me sirve, tráiganmelo. ¿Sí? Y eso muestra que Pablo no le puso la tacha y dijo, no, esto nunca va a cambiar, y me la hizo, y no quiso aventarse el proceso, y estaba bien, vaya, o sea, no porque sea cristiano está obligado a conciliar con Bernabé. Finalmente puedes discutir, puedes disentir en temas. Su problema no fue doctrinal, no fue, es que tú estás enseñando esto y yo aquello, no, fue meramente práctico. ¿Ok? Y en estos viajes, ¿qué pasa? Pues pasa que se fundan las iglesias que tenemos en registros de cartas, se llega al mundo en ese entonces conocido y se vive la persecución de esos años, que era incipiente todavía, pero era algo brava, pero no como llegó posterior, que lo vamos a ver. Había incluso cierta libertad dentro de la persecución, seguía habiendo cierta libertad, y al final de cuentas Pablo llega a Roma después de sus viajes. Pablo es apresado en uno de sus viajes por judíos por haber entrado al templo con gentiles, y ahí lo apresan, y cuando lo están enjuiciando y en todo ese proceso, Pablo se atreve a usar una carta de gobierno de su nacionalidad romana y dice, yo soy ciudadano romano, a César apelo, llévenme a César, que me enjuicie César. Como ciudadano romano tengo derecho a pedir que él me enjuicie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pablo rechazó el judaísmo? Y no, fue práctico, eso lo mantenía vivo un poco más. ¿Y por qué Pablo quería estar vivo? ¿Porque era un sacatón y le tenía miedo a la muerte? No, por efectividad para el ministerio. Punto, nada más. Él mismo dice, para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia, y quisiera yo mismo ya partir, pero si quedarme resulta para beneficio en la obra, quedémonos. ¿Ok? Y entonces, en ese proceso de ese juicio, lo terminan llevando a Roma, y los primeros años de su vida en Roma tuvo lo que se le conoce hoy en día como arraigo, ¿verdad? Provisional en su casa. Él no estaba en la cárcel, le adecuaron una casa, le pusieron guardias ahí para que estuviera preso, pero tuviera ciertas comodidades, y se le permitía que otros hermanos libremente fueran y le visitaran. ¿Okay? Así termina el libro de Hechos con esa parte, en ese estado está Pablo. Pastor, ¿y nos va a hablar un poco de la escuela que hizo Pablo? No la tengo en tema, después lo podemos abordar si quieres. Ahorita no lo tengo en tema. No hay tanto que abordar en sí. Sabemos que estuvo por 2 años enseñando diariamente en una escuela de una persona que se llamaba Tirano. Pero no tenemos más, o sea, no sabemos cuál era su plan académico y todo esto. Lo que sabemos es que al menos podemos ver que diariamente durante 2 años se enseñó y se recorrió el Evangelio toda esa zona. Durante esta parte de los viajes de Pablo y el terminar en Roma, se escriben todas las cartas del Nuevo Testamento, se escriben todas las partes que tenemos. Es lo que ocurre entre el año 50 y 100. Las persecuciones más fuertes comienzan justo acabando el libro de Hechos, que es del 64 y 68 en adelante. Entra a la historia un personaje que la historia lo conoce, que es Nerón César. Nerón estaba loco, literalmente, o sea, le fallaba un tornillo al vato. Nombró a su caballo primer ministro. Entonces, estaba mal. Sí. Y entre lo que él tenía, obviamente, en la carne y como una persona a la que incluso en su tiempo se le consideró un posible anticristo, porque se le considera, este es el que dice la Escritura, ¿verdad? Porque iba en contra, no el de Apocalipsis, porque todavía no se escribía Apocalipsis, pero sí el de Tesalonicenses. Entonces, él quema la biblioteca de Roma y culpa a los cristianos de eso, y se desata libremente. Es como la excusa que él usa para no quedar como un malo ante el gobierno, y además no solo no quedar como un malo, sino al los romanos creer que los cristianos les habían quemado su biblioteca y que él estaba persiguiéndolos, pues fue un apoyo más para él, y a partir de ahí se va a soltar una tras otra mayor, tras otra mayor, tras otra mayor, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo, vamos a ver la persecución de Diocleciano y todos esos que son cada vez iba peor. Parecía el libro de Reyes, que dice, y se levantó uno que era peor que el anterior, así se manifestaban. Y entonces, pero durante ese tiempo están las escrituras de los evangelios, están las persecuciones. Muere el apóstol Pablo aproximadamente en el año 60 y tantos. La última parte de su vida sí la lleva en la cárcel. La cárcel en casa fue un tiempo, y luego le subieron ya la vara y todo, porque también ellos querían. La cárcel en casa fue cuando recién llegó y apeló a César, pero incluso después, es que acuérdense ustedes que ahí funge mucho el hecho de que, pues como aquí, entran gente y sale gente de puestos importantes. Incluso había uno que no me acuerdo ahorita el nombre, pero en ese proceso que él está apelando a César y que lo viene a ver Agripa, y no sé si fue Agripa o fue alguien más, que dice, oye, pues lo podríamos liberar, pero apeló a César. Y otro dice que iba y lo veía continuamente porque esperaba que Pablo le diera dinero. O sea, lo tenía ahí en la cárcel a fuerzas, sabiendo que lo podía liberar, para ver si de repente se mochaba. Entonces, desde ahí están esas prácticas torcidas. Entonces, de repente entró alguno. No, ya esto como no está en la Biblia, tenemos
registro histórico en general, más no detallado, entró algún gobernante o alguna persona de autoridad que odiaba el cristianismo y odiaba a Pablo, y ya lo sacó de esa casa y sus comodidades a estar ya en la cárcel y programarle su ejecución, que la historia, ¿verdad?, cuenta que fue decapitado. ¿Okay? Entonces, en una ejecución pública. Sabemos que las prácticas de ese tiempo incluían darles el ofrecimiento de negar a Jesús, y con eso se exentaban el sacrificio, y pues los cristianos que eran cristianos de veras nunca optaron eso como una opción. ¿Qué cosas pasaron importantes también durante? Esto ya es meramente historia. Si quieres ponerlo ahí un punto, una marca. Hasta aquí llegó el relato bíblico. Puedes usar eso, para que no andes buscando lo que te voy a decir en Hechos. ¿Ok? Que no falta. A la par de que se escribieron las cartas. ¿Qué horas son?